Y les invito, vamos a empezar leyendo la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 10. Juan, Evangelio de Juan capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 30. Juan capítulo 10. Versículos 22 hasta el 30, dice así la palabra de Dios. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió: se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Amén. Oremos. Oh Padre Celestial, mientras nos preparamos para adentrarnos en este hermoso texto de las Escrituras, oh Señor, imploramos por tu iluminación. Ayúdanos a entender la seguridad inquebrantable de la salvación que nos ofreces. Que podamos reconocer y atesorar la promesa de que, como tus ovejas, una vez que escuchamos y seguimos tu voz, estamos seguros en tus manos y nada podrá separarnos de ella. Oh Padre, fortalece nuestra fe y confianza en que la vida eterna es un don inalterable de tu gracia. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé ustedes, pero yo he sido muy bendecido en esta conferencia, ¿verdad? Recordar quiénes somos y nuestra necesidad en Jesús es muy importante, ¿verdad? Estudiar la conversión genuina y estudiar esa hermosa doctrina como fue presentada por el pastor Tucker de nuestra unión con Cristo. Y recordar estas verdades siempre es un refrescamiento espiritual, ¿verdad? Es como si agua fresca del manantial nos cayera encima cuando estamos sedientos en el desierto. Así es cuando oímos la palabra de Dios. Es una delicia, como dice el salmista, más dulce que la miel, ¿verdad? O como dice Job, yo he atesorado tus palabras más que mi propio alimento. Y por eso estamos aquí, ¿verdad? Oyendo estas doctrinas importantes para nuestro fortalecimiento. Y en esta última sesión la hemos titulado Preservados en Él. Preservados en Él. Ya hemos visto necesitados de Él, convertidos en Él, unidos con Él, pero ahora veremos preservados en Él. Y la Biblia es muy clara. Es muy clara cuando habla de los peligros de los impíos y de la protección de los piadosos. ¿Verdad? Cuando leemos la Biblia tenemos un contraste muy grande entre la miseria
de aquellos que se están dirigiendo hacia el infierno, en contra del gozo de aquellos que caminan, por así decirlo, hacia el cielo. Existe un contraste donde tenemos al pueblo del Señor siendo preservado por Dios, siendo mantenido y sostenido por la gracia de Dios hasta el último día que estarán en su presencia. Y ese es el tema que nuestro Señor Jesucristo aborda en este pasaje que acabamos de leer. Está hablando de la obra que Dios mismo ha emprendido para preservar a su pueblo en su salvación y entregarlo a las puertas de la gloria. Y así, al llegar a este texto, estamos entrando en aguas muy profundas, pero también en aguas en donde los corderos pueden tomar agua. Hay una simplicidad por un lado, pero también hay una profundidad por el otro. Aquí nuestro Señor está exponiendo la doctrina de la perseverancia de los santos. Esta es la enseñanza que encontramos en la Biblia de que el pueblo elegido de Dios, aquellos que tienen una fe salvadora, aquellos que se han convertido genuinamente, como vimos, aquellos que tienen fe y arrepentimiento para vida, aquellos que están unidos a Cristo, como vimos con el pastor Tucker, estos son guardados por la gracia de Dios. Estos son guardados y preservados por Dios. De modo, aquellos que son verdaderamente salvos, aquellos que son genuinamente salvos, no pueden perder la salvación que han recibido. Imposible perder la salvación que han recibido. Y así perseverarán hasta el fin, hasta la posesión de la vida eterna. Y Cristo nos da en este pasaje palabras que son ricas en consuelo para el pueblo del Señor. Estas son verdades que nos fortalecen en medio de las olas que rompen a nuestro alrededor, ¿verdad? En medio de toda la incertidumbre, las luchas internas, las luchas externas, ¿verdad? El Señor viene y nos imparte estas doctrinas para fortalecernos con su gracia y consolarnos en nuestra peregrinación aquí en la tierra, ¿verdad? Siendo extranjeros. Y hoy vamos a ver tres cosas, tres puntos a medida que avanzamos en este texto en particular. Lo primero que quiero que veamos son a los oyentes infieles. Ese es el punto número 1. Los oyentes infieles. En los versículos 22 al 26. ¿Verdad? En estos primeros versículos nos sirven como el trasfondo, como el contexto, ¿verdad? Nos dan el escenario. Nos dice que estamos en la fiesta de la dedicación, la fiesta que los judíos ahora llaman Hanukkah. Por lo tanto, esta es una fiesta que se había establecido en la restauración del templo en el año 164 a.C. No sé si saben de la historia, pero entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo tenemos a Antíoco Epífanes, este perseguidor griego, pagano, que viene y profana el templo y trae la destrucción a Jerusalén y puso a los judíos bajo sus pies. Luego hubo un levantamiento, ¿verdad? Con Macabeo, un líder que dirigía a los judíos. Están las guerras macabeas que fueron capaces de deshacerse de la tiranía. Y como resultado, marcan esta ocasión con una fiesta para recordar esta liberación. Y nos dice que estamos en el invierno, ¿verdad? ¿Y dónde está Jesús? Nos dice que está en el pórtico, ¿verdad? En el pórtico, estas son unas columnas que rodea el templo. Y se nos dice que mientras Él está allí caminando, en este pórtico del templo, los judíos vienen a Él
Y el lenguaje aquí en el griego es que lo están rodeando, lo están presionando, no lo dejan caminar libremente. ¿Verdad? Esa es la idea, lo están presionando. No solamente le quieren hablar a distancia, sino que quieren acercarse a él. Vienen con mucha intensidad para hacerle una pregunta. Sabemos que los judíos siempre querían hacerle preguntas que desafiaran a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esta pregunta que ellos plantean ahora? Bueno, si nos fijamos en el texto, en el versículo 24, dice, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¿Y qué está detrás de esta pregunta? Señor Jesús, tú no hablas claro. Tú no hablas claro. Estamos en suspenso, en incertidumbre. Ellos están levantando una objeción a Cristo y dice, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¡Wow! Vemos la insolencia de tal cosa. Ellos están tomando su incredulidad y están culpando de esa incredulidad ¿a quién? Al Señor Jesucristo. ¡Wow! De no hablar claro. Pero miren la respuesta de Jesús. 25. Jesús les respondió, se lo he dicho a ustedes y no creen. Se lo he dicho a ustedes y no creen. ¿Verdad? Jesús les está diciendo, ha habido una revelación que yo les he dado a ustedes. Han visto mis palabras, han visto mis obras, han visto mis milagros. Me han oído que yo he dicho, soy el Hijo de Dios, soy el Hijo del Hombre, soy el pan de vida, soy la luz del mundo, soy el que soy. Soy Jehová mismo. Les he dado una exposición de quién yo soy y por si fuera poco, han contemplado mis obras. El Señor ha venido con milagros, con palabras, cosas sobrenaturales, con revelación dada desde el cielo. Y todo era un testimonio de quién era Él, un testimonio divino que señalaba y daba testimonio de quién es el Señor Jesús. Entonces Él les dice que, ¿cómo es que los deja en suspenso? Yo les he enseñado y les he dicho. Se lo he dicho a ustedes y no creen. Vemos que el problema, ¿cuál es el problema aquí? No es nuestro Señor Jesús. No son sus palabras. Sabemos que Él era un maestro perfecto. Cuando se predica el Evangelio, el problema no es el mensaje. El problema es el corazón del hombre. El problema es el terreno donde cae la semilla. Si el terreno no está preparado, esa semilla no va a germinar. Nuestro Señor le está diciendo a los fariseos, ustedes son el problema. Es la perversidad y la incapacidad de su propio corazón que los ha dejado en la condición en la que se encuentran. No creen porque no quieren. Les está diciendo como Pablo le dice a los efesios, están muertos en sus delitos y pecados. Hay una hostilidad hacia la verdad. ¿Verdad? Y eso pasa mucho hoy en día. No importa cuán claro le digas a alguien algo, cuán bien se lo pruebes en la palabra de Dios, no va a creer. El problema no es el mensaje, así que no te frustres. El problema es el corazón de la persona. ¿Verdad? No es como si estos fariseos estuvieran allí sentados. Bueno, estamos aquí y tenemos la mente abierta. Somos neutrales y queremos saber la verdad.
Pero Jesús les dice, no, ustedes están en guerra contra la verdad. Ustedes están en guerra conmigo, con el Hijo de Dios. Ustedes tienen resistencia hacia la verdad, ¿verdad? Como nos dice Romanos 1. La gente suprime la verdad de Dios. Y eso es importante entenderlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchos hoy en día que se encuentran en la misma circunstancia como los fariseos. Hay muchos que leen las Biblias, hay muchos que también oyen predicaciones y dicen, no estoy persuadido todavía. No estoy persuadido. Pero el problema no es el mensaje, el problema es el corazón. ¿Verdad? Cuando el Señor viene una y otra vez, revelando su palabra, revelando el esplendor de su verdad, revelando la gloria de su persona, revelando toda su gracia redentora, y se expone todas las verdades del Evangelio claramente, no, todavía no estoy persuadido. ¿Cuál es el problema? El problema es el corazón de las personas. Hay una hostilidad innata que las personas tienen hacia el Evangelio, una resistencia por su propia naturaleza pecaminosa. ¿Verdad? Las personas quieren creer solamente lo que quieren creer, quieren tener el control, quieren ser quienes tomen sus propias decisiones. Y aquí Jesús, nuestro Señor, está solamente señalando lo malvado que es esto. El Señor nos está mostrando la depravación del hombre. Nos está mostrando cuán pecaminoso es la incredulidad. Y si esto fue con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué podemos esperar nosotros? Que no somos ni nada, no somos nada en comparación con Él. ¿Verdad? Muchos entonces se sientan bajo la predicación del Evangelio, se les muestra la gloria eterna, pero permanecen inmovibles. Permanecen como una roca, impasible, no ocurre nada. Y eso solamente nos muestra la pecaminosidad de la condición del ser humano. Pero luego nuestro Señor, mientras describe a estos oyentes infieles en el versículo 26, Él dice, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Ustedes son incrédulos porque no pertenecen a mi pueblo. Y por lo tanto tenemos una marca de separación aquí. Jesús le está diciendo a estos fariseos, ustedes no son de mi pueblo. El Señor está rastreando y diciendo, yo soy el Dios que es el único que puede traer un pueblo hacia mí. ¿Verdad? Está diciendo, el Padre tiene su redil. Él los ha puesto en mi mano y ellos son los que serán redimidos. El Señor lo está rastreando y está diciendo que ustedes entonces no creen porque no son de mis ovejas. Si son dejados, ¿verdad?, a sus propias fuerzas, si son dejados a su propia naturaleza, si son dejados solos, sin ayuda sobrenatural, no van a creer. No van a creer. Pero, de ninguna manera esto los excusa. No debemos llegar a la conclusión incorrecta o antibíblica. Esto nunca los excusa, esto los acusa, que es muy diferente. Los acusa. Y el punto de nuestro Señor aquí, en este texto, es la doctrina de la preservación, que es a donde el Señor nos está guiando en este pasaje. La preservación.
nos está diciendo, si no estás en la mano de Dios, no serás mantenido en su mano. O para usar otra metáfora, si no estás en la carrera, no vas a terminar la carrera. Ahora aquí tenemos la promesa de Dios de que Dios va a preservar y va a guardar a su pueblo por su gracia a través de la duración de su estadía aquí en este mundo, ¿verdad? Y no es una promesa que se hace a todos. Ni siquiera es una promesa que se hace a todos los que profesan tener interés en el Evangelio, sino es una promesa que se hace a los que realmente poseen la salvación. Es una promesa que se hace a aquellos que se han convertido genuinamente, aquellos que han sido redimidos y regenerados y tienen fe salvadora y arrepentimiento, y aquellos que son justificados ante Dios, y aquellos que son unidos a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la promesa que se le hace a ellos. Y esta es una de las maneras por la cual nosotros podemos entender o explicar, por ejemplo, la apostasía, ¿verdad? No sé, a lo mejor has conocido a personas que por un tiempo fueron cristianas, entre comillas, iban a la iglesia, pero luego abandonan la fe. Se fueron en la incredulidad y regresaron al mundo. Eso fue porque nunca fueron salvados genuinamente. Todos sabemos ese texto de Primera de Juan. Salieron de entre nosotros porque no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros habrían permanecido con nosotros. El Señor no los preservó, ¿por qué? Porque no eran parte de sus ovejas. O tenemos ese capítulo muy gráfico en Hebreos capítulo 6, en donde vemos todas las personas recibiendo iluminación, recibiendo palabra, recibiendo todas las bendiciones espirituales, pero nunca fueron salvas. Nunca fueron salvas. Pablo les dice en el versículo 9, bueno, espero cosas mejores de ti, cosas que acompañan a la salvación, diciendo, nunca fueron salvos. Y entonces vemos que la perseverancia solamente pertenece a aquellos, la promesa de la perseverancia solo pertenece al propio pueblo del Señor, a los elegidos, a aquellos que son sus ovejas. Y en contraste, tenemos a estos oyentes infieles, que en esta época eran parte de la iglesia visible, pero no eran verdaderos creyentes. ¿Verdad? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. En segundo lugar, vamos a ver el fundamento de la perseverancia. El fundamento de la perseverancia. ¿Verdad? En los versículos 27 y el comienzo del 28, tenemos el fundamento de la perseverancia que dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna. ¿Verdad? Y aquí hay que tener algo muy claro, ¿verdad? La fe no salva. ¿Verdad? La fe no salva. ¿Quién salva? Dios es el que salva. ¿Verdad? Y el pueblo del Señor recibe esa salvación a través del don de la fe. Eso es muy diferente. La fe es el medio por el cual reciben la salvación que Dios mismo nos imparte. Pero todo se remonta ¿a qué? A la propia gracia de Dios. ¿Verdad? Cada parte, cada pieza de nuestra salvación viene a través de la gracia de Dios. Y aquí el énfasis es que Dios es quien nos da algo. Es Dios quien nos da la salvación. Dice, yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. ¿Verdad? No es algo, no es un derecho que nosotros tengamos, no es algo que se gane, no es algo que se merezca, sino que es algo dado, es un regalo
Es algo que Dios da en su gracia a su pueblo. Pero lo que tenemos aquí en el versículo 27 y el comienzo del 28 es como si fuera una cadena de oro con varios eslabones. Y es fascinante este pasaje. Es como si fuera algo entretejido en donde una cosa lleva a la otra y no se pueden separar. Es algo, y es impresionante cómo nuestro Señor Jesucristo en pocas palabras, en una forma tan condensada y abreviada, nos muestra toda la salvación. Toda la salvación. Cada frase de esta es para hacer un sermón separado. Y Él lo hace para mostrarnos que toda la salvación está unida. No puede separar, ¿verdad?, una parte de la otra. Todas estas partes están conectadas entre sí. Vamos a ver esto. Fíjate en esto. Lo vamos a ver de manera breve. Él dice en el versículo 27, dice, mis ovejas. Mis ovejas. Lo repite en el versículo 29, dice, mi Padre que me las dio. Mi Padre que me las dio. Mis ovejas. ¿Y esto de qué habla? De elección, de la doctrina de la elección. Son las ovejas de mi Padre y son las ovejas que el Padre me dio. Habla de elección. Si sigue en el versículo 27, mis ovejas ¿qué? Oyen mi voz. Oyen mi voz. Y eso es una descripción del llamamiento eficaz, de la gracia irresistible, del ministerio del Espíritu Santo cuando viene y de manera poderosa llama y persuade y capacita al pueblo del Señor para recibir al Señor Jesucristo. Para recibir a Cristo como se nos ofrece de manera gratuita en el Evangelio. Luego viene y nos dice, y yo las conozco. Y yo las conozco. ¿Verdad? Muy diferente, por ejemplo, a Mateo 7 cuando dice, nunca los conocí. Nunca los conocí. Pero que dice, yo los conozco. Y esto es una referencia, entre muchas cosas, a la justificación. A la justificación. También habla de esa unión con Cristo que vimos en la sesión pasada. El Señor nos dice, yo las conozco y ellas han sido perdonadas, ellas han sido aceptadas. ¿Verdad? El Señor los ve como revestidos en la justicia del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el siguiente eslabón? Y dice, y me siguen. Y me siguen. Eso habla de la santificación. Aquellos a quienes el Señor conoce, aquellos que han sido justificados, son aquellas que siguen al Señor Jesucristo. Son aquellas que recorren esa senda de justicia, siguiendo sus mandamientos, tratando de agradarle y glorificarlo. Y la siguiente frase, en el versículo 28, y les doy vida eterna y no perecerán jamás. Eso apunta a nuestra glorificación final. El hecho de que finalmente nuestra salvación será completa, será consumada y será presentada ante el Señor, ¿verdad? Con cuerpos resucitados, almas perfeccionadas. Es algo maravilloso, algo maravilloso. Y entonces vemos a Cristo que viene en estas pocas palabras y Él nos da esta cadena de oro de los diversos componentes de nuestra salvación. La aplicación de nuestra salvación. Y Él está diciendo que todas estas cosas están juntas. ¿Verdad? Si esto sucede, esto va a suceder. Y esto sucede de manera inevitable. Y eso es la gran buena noticia del Evangelio. La gran buena noticia del Evangelio, de que es algo seguro, de que es una salvación completa. Estamos completos en Él. Así que desde el principio de nuestra salvación hasta el fin, todo está completo, ¿verdad? En Filipenses 1 dice, el que comenzó la buena obra, Él la va a terminar. El Señor no tiene proyectos abandonados como muchos de nosotros. Todos sus proyectos se culminan.
El Señor no tiene ninguna obra que emprenda y luego desecha su obra. Lo que comienza, lo termina. En otras palabras, una vez que una persona experimenta el nuevo nacimiento, no puede desnacer del Espíritu. No puede. Y la menor cantidad de verdadera fe salvadora es tan indestructible como la mayor cantidad de fe. Porque no tiene nada que ver con la cantidad, sino más bien hacia el objeto de esa fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Donde hay una verdadera fe salvadora, esa fe es indestructible. Porque es un don de Dios. Ahora, esto no significa de ninguna manera que el cristiano nunca va a caer en pecado. No significa eso. Pero sí significa que el cristiano nunca caerá de la gracia de manera definitiva y completa. Eso nunca sucederá. Ahora, el pecado crea incomodidad en el creyente, ¿verdad que sí? Los verdaderos creyentes nos sentimos incómodos con el pecado y a veces eso crea inseguridad en el creyente. ¿Verdad? Eso es como, por ejemplo, tú puedes estar dentro de tu casa, puedes tener todas las puertas cerradas, todas las ventanas cerradas, con toda la tecnología de seguridad, con cámaras, o sea, por todos lados, y sin embargo estás en tu cama sintiéndote inseguro. ¿Verdad? Hay una diferencia entre estar realmente seguro y sentirse seguro. Y por eso es que el pueblo del Señor a veces experimenta incomodidad, principalmente debido a nuestro propio pecado que nos inquieta. Pero el Señor aún en esas circunstancias nos está sosteniendo en todas estas cosas. ¿Verdad? Y como vimos en la sesión pasada, también Cristo es la cabeza de su cuerpo. Y los cristianos son miembros de ese cuerpo. ¿Verdad? Cristo y sus miembros forman entonces ¿qué? Un solo cuerpo. Y allí tenemos, que implicaciones muy obvias. Si yo pregunto, ¿puede un pedazo de Cristo arder en el infierno? ¿Puede un pedazo de Cristo arder en el infierno? ¿Pueden aquellos que están unidos a Cristo ser desunidos? ¿O puede Cristo ser desmembrado? Las respuestas a estas preguntas son muy obvias, ¿verdad? No. Cristo no puede separarse, Él no puede separarse de uno de sus miembros sin separarse de su gloria. Él nunca se separará de su gloria. Y entonces el Señor aquí está diciendo que tenemos este fundamento para la perseverancia de los santos, el fundamento de toda la obra de la salvación. Esta idea de que el Señor guarda a su pueblo por su gracia. Y eso está conectado con toda la estructura de la salvación. Decir que la salvación se pierde es que eliminar demasiadas cosas dentro de la salvación. Es romper todos estos eslabones de esta cadena, porque todo está unido. Es romper el nuevo nacimiento, es romper la fe, es romper el arrepentimiento, es romper la unión con Cristo. Pero es importante que hagamos aquí una distinción. Es importante que hagamos una distinción. Porque por un lado tenemos la doctrina de la perseverancia, y por otro lado tenemos la doctrina de la preservación. Por un lado tenemos la perseverancia y por otro lado tenemos la preservación. Y como dije con la fe y con el arrepentimiento, aquí también es como dos lados de una misma moneda, ¿verdad? Donde tenemos la perseverancia del cristiano
y la preservación divina, que son dos partes de una misma moneda. Es otra forma de decir que la responsabilidad humana y la soberanía de Dios no son contrarias. No se contraponen entre ellas, sino que son dos realidades que actúan juntas. Así que, por ejemplo, tenemos por un lado al Señor que nos dice, yo los guardaré. Yo los guardaré. Nada los puede, que arrebatar de mi mano. Pero por otro lado, tenemos al Señor dándonos una gran cantidad de instrucciones sobre la necesidad de caminar por fe. ¿Verdad que sí? De arrepentirnos de nuestros pecados, de buscar santidad, de mortificar la carne y de velar por nuestros corazones. Y estas cosas en realidad van juntas. Dios ha designado tanto los medios y también el fin. Él aseguró el fin de que seremos guardados, pero también ha designado los medios en la cual debemos emplear para ese fin. ¿Y qué quiere decir esto? Que si los medios no están presentes, es porque Él no nos está preservando. ¿Por qué? Porque no somos parte entonces de sus ovejas. Por lo tanto, la doctrina de que Dios preserva a su pueblo debe entonces alimentar nuestra santidad. Cuando entendemos que es Dios quien preserva a su pueblo, eso alimenta nuestra santidad, eso alimenta nuestra búsqueda de Él. Eso crea un ambiente y un contexto y un fundamento en que el pueblo del Señor se siente impulsado a guardar sus corazones y a caminar con humildad ante Él, a arrepentirse y a verse, ¿verdad?, uno mismo. Nos hace, por ejemplo, despreciar el descuido. La doctrina bíblica de la perseverancia de los santos alimenta y anima y fortalece la santificación, fortalece la vigilancia en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque el Señor obra a través de estos medios. Ahora, como dije antes, todos hemos conocido a personas que han apostatado. Y en la Biblia tenemos ejemplos de esto, ¿verdad? Uno de los ejemplos más clásicos, tenemos a Pedro y a Judas. Pedro y Judas, uno al lado del otro, en donde de manera exterior se parecen muchísimo. Ambos son discípulos, ambos están comiendo con Cristo, ambos están predicando, ambos están comprometidos en el ministerio de Cristo. ¿Quién negaría que alguno de los dos no fuera cristiano? Ambos niegan a Cristo y ambos también lloran. Hay una gran cantidad de similitudes, pero también hay diferencias aún mayores entre ellos. Pedro profesa a Cristo abiertamente, mientras que Judas nunca lo hace. Pedro se arrepiente de su negación a Cristo y Judas no lo hace. Pedro regresa a Cristo mientras que Judas huye de Cristo y se destruye a sí mismo. Hay una distinción. Así que el Señor está llamando a su pueblo y le está asegurando a su pueblo que lo guardará. Pero también los llama a caminar todos los días en santidad, con una fe renovada, con un arrepentimiento renovado, ¿verdad? Sabiendo que el que comenzó la buena obra, Él la llevará a su término. Y esta confianza de esa promesa santifica nuestros corazones. Cuando yo entiendo que el Señor me preserva, cuando yo entiendo que el Señor me guarda, eso santifica mi vida. Me lleva a buscar la santificación, me lleva a mortificar mis pecados y a vivir para su gloria. Así que vemos que el fundamento de la perseverancia está sobre todo el Evangelio, en todo el plan de la salvación. Tercero
tercer punto, tenemos el fruto de la perseverancia. El fruto de la perseverancia. Aquí tenemos la mitad del versículo 28 y versículo 29. Que dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. No sé cómo alguien puede, después de leer este texto, decir que la salvación se pierde. ¿Verdad? Por lo menos hay 40 textos solamente en el Nuevo Testamento que enseñan la doctrina de la perseverancia, y este pasaje es uno de ellos. El que tiene vida eterna nunca puede perderla. Por definición, la vida eterna es, ¿qué? Eterna. Es la vida que dura para siempre. Si pudieras perderla, no sería entonces eterna. ¿Verdad? No, Dios no es alguien que da algo y luego lo quita. Dios no cambia, Dios es inmutable. Él no puede revocar los dones que le da a su pueblo. Y la doctrina de la perseverancia de los santos en este texto nos enseña que está muy ligada, que está muy conectada con la doctrina de Dios. Con la doctrina de Dios. Otra vez, el texto dice, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Y esto nos habla de qué? De la omnipotencia de Dios. Que Dios es todopoderoso. Nadie las arrebatará de mi mano. Y en el versículo 29, nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo pregunto, ¿quién es más poderoso que Dios? ¿Quién es más poderoso que Dios? Nadie. Por eso el poder divino de Dios es el que garantiza y asegura el hecho de que su pueblo será guardado. ¿Verdad? Ningún hombre es capaz de eso. Nadie tiene la capacidad de quitarle a Dios lo que le pertenece a Él. Él es invencible y nadie más puede tenerlo. Nadie se lo puede arrebatar. No hay nada en el universo que sea más fuerte que Dios. Y ese es el punto de este pasaje. Y debido a que nada es más fuerte que Dios, nada puede impedir de alguna manera la salvación final del pueblo de Dios. ¿Verdad? El tiempo no puede hacerlo, no importa cuánto tiempo pase. La gracia de Dios siempre va a estar allí. La muerte tampoco puede hacerlo. El pecado tampoco puede arrebatarnos de la mano de Dios. El pecado no es capaz en sí mismo, no tiene el poder de arrebatarnos de la mano del Padre. Y podemos seguir y seguir dando ejemplos de esto, ¿verdad? Ninguna figura política, ninguna persona poderosa puede hacerlo. El diablo mismo no puede hacerlo, con todo su poder, con toda su maldad, con toda su astucia. No puede arrebatar de alguna manera el pueblo de Dios de la mano de Dios y llevarlos al infierno. No hay nada, nadie es capaz, ¿verdad? Si los elegidos pudieran perecer, eso significaría que Dios ha sido vencido por algo que no sea Él mismo. Que Él ha sido vencido por los hombres, pero Dios es invencible. No hay nadie que sea capaz, ¿verdad? Ese texto que el pastor Tucker citó en la sesión pasada, de Romanos 8. Aquí Pablo nos muestra de manera muy hermosa la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién?
Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Evangelio significa buenas noticias. Es una buena noticia que nos da gozo. No sería una buena noticia si el Señor dijera, bueno, voy a lavarte con la sangre del Señor Jesucristo, pero luego voy a remover esa sangre de ti y la voy a recuperar. Eso entonces no sería una buena noticia. O te voy a mostrar de mi gracia, pero es posible que no llegues al cielo. Eso no sería entonces una buena noticia, ¿verdad? Y podemos entender la lógica de aquellos que creen que puedes perder tu salvación, ¿verdad? Ellos creen que son ellos los responsables para entrar. Ellos son los responsables de entrar en el Evangelio y son ellos los que tienen que quedarse, ¿verdad? Si es tu habilidad innata para entrar, entonces también será tu habilidad para guardarte. Pero eso es incorrecto. ¿Verdad? Es como si le dijeras a un enfermo, muy enfermo, cáncer o alguna otra enfermedad, si eres lo suficientemente fuerte puedes curarte a ti mismo. Sin los doctores, sin medicina, sin enfermeras, sin ir al hospital. No puede. Y si es así, de manera física, cuánto más de manera espiritual. Cuánto más de manera espiritual. Nadie es capaz de arrebatarnos de la mano de Dios. Y eso trae con eso una gran cantidad de bendiciones. ¿Verdad? Nos da paz, por ejemplo. Qué presión si soy yo el que tengo que guardar mi salvación. Esta doctrina nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento de que el Señor da a su pueblo el consuelo que viene a través del ministerio del Espíritu Santo. Tenemos también, nos ayuda a no temer la muerte, porque estoy seguro en las manos de Dios. Los puritanos decían que todas las tormentas de esta vida simplemente empujan al cristiano hacia el puerto del cielo. ¿Verdad? Todas las tormentas tienen como objetivo empujar al cristiano hacia el puerto del cielo. ¿Verdad? Para el pueblo del Señor no hay naufragios que se hundan en el fondo del mar antes de llegar al puerto. Cada uno de ellos va a llegar al puerto. Y para terminar, hay un relato sobre un pastor antiguo llamado Robert Bruce. Robert Bruce fue uno de los presbiterianos escoceses. Él vivió en los años 1500, a principios de los 1600. Era uno de los predicadores más poderosos de su época. Él tenía un ministerio en Edimburgo, donde John Knox había predicado. Él es muy conocido por su libro sobre la Cena del Señor, una figura muy poderosa en su generación. Pero se nos habla de su lecho de muerte y lo que allí ocurrió. Él llega al final de su vida y pierde la vista, queda ciego. Ya no puede leer su Biblia. Y él está allí en el lecho de muerte, y él llama a sus amigos y le dicen, dame una Biblia, dame una Biblia. Y él toma la Biblia, y por supuesto no puede leerla, ¿no? Está ciego. Y él le dice, búscame Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Búscame ese versículo.
Pero él no puede leerlo y dice, pon mi dedo en el versículo. Pon mi dedo en el versículo. Y le agarran el dedo y se lo ponen en el versículo. Y él dice, ¿ya está allí? Sí, tu dedo está en ese versículo. Y él entonces les dice a sus amigos, con su dedo en el versículo, yo desayuno hoy con ustedes, pero hoy cenaré con el Señor Jesucristo esta noche. ¡Wow! Eso es seguridad. Eso es seguridad. Y él se fue aferrado a ese pasaje. Nada nos separará del amor que se encuentra en Cristo Jesús. Una muerte súbita para un cristiano es solamente gloria repentina. Pero la muerte súbita para un incrédulo es una condenación repentina. Y el Señor viene y nos dice, nos habla hoy y nos dice, mis ovejas nunca van a perecer. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Y Dios, hermanos, es nuestro refugio eterno, en donde estamos seguros en sus brazos eternos. Amén. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, Pastor de nuestras almas, nos acercamos a ti con corazones agradecidos, oh Padre, habiendo escuchado tu voz a través de las Escrituras. Y tú nos aseguras que somos tuyos y que nadie puede arrebatarnos de tu mano. Y Padre, en la quietud de este momento, te damos gracias por la promesa de que, aunque los vientos de la duda y las tormentas de la vida intenten zarandearnos, oh Señor, nuestra seguridad descansa no en nuestra fuerza, sino en tu poderosa gracia. En Jesucristo, el buen pastor, encontramos un refugio seguro. En sus palabras encontramos la certeza de la vida eterna. Oh Señor, que el conocimiento de esta verdad inmutable sea la roca sobre la cual construyamos nuestras vidas. Que la seguridad de nuestra salvación en Cristo nos lleve a vivir con valentía y con propósito, sirviendo a otros y reflejando tu amor en cada paso que damos. Oh Señor, y te pedimos por aquellos entre nosotros que aún luchan con la incertidumbre, que tu Espíritu Santo trabaje dentro de ellos, confirmándoles la firmeza de tu promesa y la fidelidad de tu carácter. Que cada uno pueda escuchar tu voz y seguirte y descansar en la paz que proporciona el saberse que estamos guardados por ti. Y Padre, al final de esta conferencia, al final de este encuentro, mantén vivas en nosotros las palabras que hemos recibido hoy. Que la confianza en nuestra salvación nos impulse hacia adelante, a amar más, a servir mejor y a buscar con más fervor tu rostro. Te pido por Bridge Ministries para que los sigas bendiciendo, Señor, y sigas usándolos de manera poderosa en esta ciudad. Oro por el pastor Tucker y su ministerio también, por su familia, Señor, bendícelos grandemente. Y por cada iglesia aquí representada, Señor. Por cada uno de los presentes, Padre Santo, también. Si hay alguien que no te conozca en este lugar, Señor, que tu poder obre de manera poderosa el día de hoy, Padre Santo. Y oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, en cuyas manos nuestras vidas están seguras y cuya obra en la cruz nos ha
garantizado un lugar en tu presencia por toda la eternidad. Amén.